Hoy vamos a hablar un poquito sobre Isaías. En realidad, que un estudio, que un aprendizaje, algo nuevo, yo quisiera ir compartiendo con ustedes y poder ver. Yo a través de la lectura de Isaías, siempre le digo a Pablo, él ya sabe que hay libros particulares de la Biblia que a mí me gustan mucho y Isaías es uno de esos. Yo amo Isaías porque yo a través de Isaías puedo ver la deidad, la soberanía, el amor de Dios hacia el hombre, pero ese amor desde la eternidad y hasta la eternidad, si se quiere, ¿no? Si bien el hombre no es eterno, por supuesto que nosotros fuimos creados en un determinado tiempo y en un determinado espacio, nosotros podemos ver que Él siempre estuvo esperándonos y preparando cosas para el hombre y a través de Isaías podemos ver cómo en ese amor del Padre para con su creación, que somos nosotros, el hombre, Él también ya sabía que nosotros qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a hacer, y que realmente iba a ser necesario enviar a su Hijo, ese acto tan grande y el mayor acto de amor que el Padre tuvo para con nosotros, para que nosotros podamos ser salvos, ¿no? Y em, a través de Isaías nosotros podemos ver ese obrar. Y a mí lo que me gustaría esta noche es poder compartir con ustedes, ir leyendo capítulos, versículos, textos de Isaías e ir como comparando viendo el cumplimiento de esas profecías en el Nuevo Testamento. Porque para nosotros leer ahora el libro de Isaías es muy fácil porque lo podemos ir comparando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque nosotros ya lo vivimos y como dice nuestro papá espiritual, estamos leyendo el diario ya tenemos, digamos, estamos leyendo el diario de ayer, pero cuando en ese momento estaba pasando esto, no, porque por ahí también está bueno antes de arrancar comenzar pensando en la línea del tiempo. Vieron que ahí estamos, esta es la línea del tiempo, este es el año cero, y Isaías estuvo aproximadamente 700 años para redondear antes de Cristo. Entonces, 700, 600, 500, 400, 300, 200, 100 y cero. Acá nace Cristo. Y de aquí empezamos de nuevo a contar al revés, 1, 2, 3, hasta el 2022 que estamos actualmente. Imagínense que cuando sucede que Cristo viene a nacer y el ministerio de Cristo y todo lo que Isaías estuvo anunciando que sucedía aquí en este momento, fueron 700 años antes aproximadamente. ¿Cuántos de ustedes recibieron alguna vez una palabra del Señor o una profecía, pero no una profecía de ánimo o una profecía de exhortación en cuanto a cosas, por ejemplo, de ánimo, sino algo concreto? A ver, alguien que recuerde una profecía, algo cortito, pero que haya sucedido que solamente ustedes y Dios sabían, por ejemplo. A ver, ¿qué puede ser? Yo, por ejemplo, puedo compartir, no fue una profecía hablada por una persona, sino que fue por sueño. Eh, yo no tenía casa y le pedí al Señor una casa en un momento crítico de mi vida. Y 3 veces me mostró un sueño donde veía la mano que decía, hasta acá es tu terreno. Y de esos 3 sueños, uno el cuarto, esos 3 decían, hasta acá es tu terreno, porque iban pasando situaciones y yo no creía. Y el último, escuchaba que decían que tenían que bombardear la casa número 17. Y el Señor me mandaba a alistarme en un barrio donde no hay nada, y yo me veía ahí vestida. Y para la gloria de Dios, me dieron mi casa
y el lote de mi casa es el número 17 y nadie creía el barrio que iba a haber enfrente y ya está loteado, ya tengo vecinos y bueno, eso. Y eso lo creí y era Dios y yo nada más, los que Wow, veían la ¿ves? necesidad. Y mi Eso. calle se llama Cristo Rey. Eso te iba a preguntar. ¿Qué tal, eh? Completito lo hizo el Señor, ¿ves? Claro, ese tipo de profecías, ¿ves? Algo que no pasó y que va a pasar. Qué sé yo, a mí, por ejemplo, una persona vino a hablarme, a darme palabra y me dijo, me habló de mi casa cuando vos estás en tal lugar haciendo tal cosa. Me habló de mi espacio donde yo tengo en mi casa, donde yo oro, estudio, busco a Dios, leo la Biblia, escucho prédicas, y me describió la casa. Y ese hombre no es de Argentina y no está acá. Entonces yo le creí que realmente era el Espíritu Santo hablándome porque no había otra manera. Bueno, esto que nosotros lo vivimos actualmente era el tipo de profecías que eh, Isaías trajo en esa época, ¿no? Que yo les decía aproximadamente 700 años y dice 739 al 681 más o menos antes de Cristo. Y él pudo profetizar sobre el Mesías encarnado, sobre la encarnación, sobre cómo sería cuando viniera el Hijo de Dios a la tierra, ¿no? Y para eso vamos a buscar Isaías 7. Lo que les voy a pedir es que me ayuden con la lectura bíblica por ahí. Si tienen a mano la Biblia, vamos a leer bastante la Biblia. Isaías capítulo 7, versículo 14 y 15. Leo, Sí, por lo tanto, el Señor mismo les dará esta señal. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel. Comerá cuajada y miel, hasta que sepa lo suficiente para desechar lo malo y escoger lo bueno. bien. Entonces, eso ahora vamos a leer Mateo 1, 22 y 23, que yo lo tengo acá marcado, y dice así. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo, he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Emmanuel. Esto es lo que le pasó en el testimonio de Gloria, que dice que Dios le decía que le iba a dar la casa y todavía no la tenía. Bueno, tantos años antes, el profeta estaba anunciando y estaba diciendo que iba a nacer un niño, dice, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel, y comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Entonces, eso hace referencia a que a través de un milagro de la virgen, de una virgen que era una mujer que no estaba casada y que no estaba en relación o en relaciones con un hombre, iban a ser de una manera milagrosa un niño, pero ese niño iba a ser un niño común y corriente, porque dice que iba a crecer, dice que iba a comer mantequilla, piel, hasta que dice miel, perdón, y dice hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. O sea, daba la característica de un niño común y corriente que iba a crecer, que se iba a alimentar y que a medida que crecía iba a saber, por ahí iba a ir aprendiendo cosas, ¿no? Eso hace referencia a que el enviado, su hijo, iba a ser eh, iba a tener, iba a ser hombre, iba a tener la naturaleza humana, ¿no? Y después, un poco más adelante, en Isaías 9:6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí podemos ver que hace referencia a que un niño nos es nacido, o sea, hace referencia a que
es un hijo como un bebé común, ¿no? Pero después dice que hijo nos es dado, hace referencia a que el padre estaba enviando su hijo a la tierra y dice, sobre él reposará un principado, y su nombre será admirable, consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Y también un poquito más adelante vemos que hace referencia, el profeta, Isaías va narrando situaciones y hace referencia a que ese niño que vendría, por un lado, mostrando que va a ser encarnado en un hombre, en una persona, en un hombre común y corriente que se va a alimentar, que va a crecer, que va a ir madurando, que va a poder después diferenciar lo bueno de lo malo, habla de que vendría un niño que tendría soberanía, que la soberanía va a reposar sobre sus hombros y que va a tener ciertas características que tienen que ver con la deidad, o sea, con Dios. También ahí está mostrando la naturaleza de Cristo, que era por un lado 100% hombre y por otro lado 100% Dios. Y habla de que ese enviado tendría una relación con su padre, porque dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Es un versículo tan conocido que dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es ahí podemos ver que hay una relación entre el padre y el hijo que es enviado. Si avanzamos un poquito en Isaías 42:1, a ver, ¿quién puede leer Isaías 42:1? Yo lo tengo acá. 42:1. ¿Está? Lo tengo acá. Este es mi siervo a quien yo. ¿Listo? Sí, adelante. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. ¿Me pasé? Sí, dice, el 42:1 dice, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. En él puse mi espíritu. Y después eso podemos ver que se cumple en Mateo 12:8. 12:8. Perdón, 12:18. Mateo 18:12. ¿Quién lo tiene? A ver. Yo. Adelante, 18:12. 12:18, solamente ese versículo, 12:18. No lo tengo, no. 18. 12. Doce, 18. He aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Y pondré mi espíritu sobre él, y a los gentiles
anunciará juicio. Ahí está. Gracias. ¿Ves? Si podemos ver esto que yo les decía, que vamos a ir comparando la palabra o la profecía que se iba dando en Isaías con después del cumplimiento cuando Cristo viene. Fíjense que en Mateo 12:18 dice, este es mi siervo a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Sobre él pondré mi espíritu. Lo que hace acá, yo podía extraer algo importante, es que él resalta que dice, este es mi siervo. Si el Padre está diciendo y reconociendo al Hijo como siervo. ¿En qué sentido? En el sentido de que trata de instruirnos a nosotros como hombre, que en realidad la naturaleza humana lo que sí quiere siempre es ser reconocido, es sobresalir, es resaltar, y que en realidad lo que el Padre, para motivo por el cual Él envió a su Hijo, no era para que justamente hiciera eso, sino que era en calidad de siervo, en calidad de servir, de preocuparse por el otro, de tener un propósito, una misión, ser útil hacia el otro, ¿no? Entonces, por ahí esa es la principal enseñanza que podemos ver en esta parte que dice, este es mi siervo, dejando de lado todo reconocimiento, dejando de lado toda, ni siquiera podemos decir vanagloria porque él realmente era Dios, sino dejando de lado toda gloria, toda deidad, se despojó de eso, el Padre permitió que él se despojara de eso y vino a la tierra, ¿no? A poder cumplir con un propósito que ahora vamos a ver un poquito más adelante cuál es el propósito. Y otra característica que a través del libro de Isaías podemos ver es que el Hijo fue obediente al Padre. Y eso lo podemos ver en Isaías 50:45, que dice, el Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Eso es Isaías 50:4-5. Dice, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente, ni me volví atrás. O sea que él cumplió y entendió para qué estaba, que era para sostener con una palabra al fatigado, al cansado. Cada mañana se despertaba sabiendo que ese era el trabajo que tenía que cumplir enviado por el Padre. Y en San Juan, capítulo 12, versículo 49, dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, sino que el Padre mismo me ha enviado, me ha dado mandamiento sobre lo que he de decir y lo que he de hablar. Y esto podemos ver que este mandamiento está escrito en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en San Juan, pero esto también es muy actual para nosotros, se aplica actualmente, digamos, en nuestra vida cristiana. El propósito que nosotros tenemos que tener como objetivo es poder justamente sostener aquel que está angustiado, aquel que está debilitado, llevar la palabra al que está fatigado, al que está cansado. Entonces, podemos ver cómo esto que les preguntaba hoy, si Dios en algún momento les habló una palabra, cómo podemos ver que a través del tiempo la palabra y la profecía, lo que Dios nos anticipó, sigue vigente y sigue vivo hasta el día de hoy, ¿no? Porque hoy esto también es muy aplicable para nuestras vidas. Un poco más adelante podemos ver, o otra característica que podemos ver en Isaías sobre su hijo es el ministerio que él vino a cumplir, un ministerio no solamente para los judíos, sino que también vino a cumplir el ministerio para los gentiles. Eso lo podemos ver en... a ver quién lo busca. Mateo 4:16, y en Isaías dice, el pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz, a los que habitaban en tierra de sombra de muerte,
la luz ha resplandecido sobre ellos. Y por ahí buscamos Mateo 4:16. Lo tengo, Gloria. Bueno, Lidia, perdón. adelante. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y a los que vivían en región y en sombra de muerte, una luz les resplandeció. Ahí estaba, eso era lo que dice exactamente lo mismo en Mateo que en Isaías, ¿no? Que él vino no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Isaías 42, 2 y 3, a ver qué dice, Isaías 42, 2 y 3. Recién lo había leído, me parece, dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pabilo que humeare, por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley. Esta es una de las características, o las características que tendría, ¿no?, el ministerio de Jesús o de Cristo en la tierra. No clamará ni alzará su voz. Vieron que él fue como muy, muy prudente en eso, no quería ser un hombre reconocido como estos por ahí. En la actualidad nosotros vemos que las personas que quieren ser oídas o que quieren ser reconocidas se paran en lugares públicos y hablan fuerte, y si pueden ponen altoparlantes y gritan de una manera como acalorada, enérgica. Nosotros eso nunca lo vimos, nunca podemos apreciar esa realidad en Cristo mientras que Él enseñaba. Él siempre enseñó de una manera sencilla, de una manera de un perfil bajo. Y esto que dice acá, no clamará su voz, ni alzará su voz, ni hará oír su voz en las calles. O sea, a él lo que no le interesaba era llamar la atención y que ser reconocido por todo el mundo. Él era como, digamos, vanamente, ¿no? Lo que él quería era que la palabra del Padre se pudiera conocer y que el Padre pudiera ser reconocido a través de su mensaje. Pero no era que él quería ser reconocido él, sino al Dios Padre manifestándose el amor hacia los hombres, ¿no? Que lo que Dios buscaba era un corazón arrepentido de los pecados, del mal. Y dice, no quebrará la caña cascada. ¿Alguien por ahí alguna vez, o ahora que estuvimos leyendo esto, si bien ya hace unos días que pasó la lectura, pero ¿se preguntaron ustedes qué significa no quebrará la caña cascada? ¿Qué les parece que es eso? Yo les pregunto lo que a mí me fue llamando la atención y yo voy marcando y voy como preguntando por eso, ¿no? Quizás a alguno le llamó la atención, quizás no y lo pasaron sin prestar atención. Ahí Pablo comparte una imagen. Una caña cascada, Caña quebrada. así es. Sí, sí, pero eso quiere, como, si él venía con Cristo venía a predicar con humildad, sin alzar la voz, sin llamar la atención, tratando de que el Padre sea realmente el centro de su prédica, de su mensaje, que el hombre vuelva a su corazón a Dios, que se arrepienta. Tenía una característica, y que la característica del ministerio de Cristo era misericordia. Y la misericordia es más que la empatía. La empatía es ponerme en el lugar del otro, pero la misericordia es
pasar por alto todo, es perdonar, es no tener en cuenta lo que el otro me hace o hace, ¿se entiende? Empatía lo hace cualquiera, pero tener misericordia creo que solamente podemos hacer aquellos que tenemos a Cristo y el amor de Cristo en nuestro corazón. Y cuando aquí habla de no quebrará la caña cascada, haciendo referencia justamente a que aquellas personas que estaban en pecados, aquellas personas que estaban lastimadas, en esclavitud, él no venía a juzgar a esas personas, sino que lo que él venía a hacer era justamente a ayudarlas a salir de ese lugar de esclavitud del pecado en el que estaba, porque él no vino a juzgar, sino que vino a salvar. Eh, Haciendo referencia a eso, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. O sea, aquel que está debilitado, que está apenas pudiendo sostenerse en su vida, quizás atormentado, quizás enfermo, esclavizado en diversas situaciones, pueden ser espirituales o físicas. Entonces, eso que apenas se puede sostener, apenas puede, con su vida, podríamos decir en un lenguaje actual, Cristo no vino a juzgar, Cristo no vino a poner el dedo en la llaga, sino que Él vino, su característica en su ministerio era la misericordia, era el amor, era el poder sostener y el levantar al otro, como hizo con la mujer cuando vinieron a acusarla y él escribía con el dedo en la tierra y le dijo, bueno, el que la querían apedrear, dice, porque en la ley de Moisés dice que a la adúltera hay que apedrearla. Y él dijo, bueno, el que esté libre de pecados tire la primer piedra. Y siguió escribiendo en la tierra y cuando se dio vuelta miró y no había nadie. Y le dijo, mujer, nadie te condena. Bueno, no, entonces ni yo te condeno. Vete y no peques más. Entonces, esa es la característica que tenía Cristo en su ministerio. Fue anticipado por el profeta, pero también esto podemos ver cuánta vigencia tiene y cómo nosotros eso tenemos que encarnar en nuestro corazón también, para que en la actualidad nosotros sepamos justamente este versículo que dice, no clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. O sea, para nosotros cada día poder tener presente esto de decir, no tengo que querer llamar la atención porque Dios a su hijo lo llamó siervo, lo envió a la tierra con una misión y es no para juzgar, no para criticar, no para señalar los errores, sino para poner en práctica la misericordia, para levantar, para sostener, para consolar. ¿Sí? Así que, bueno, seguimos un poquito más. Otra de las características que vemos en las profecías de Isaías sobre sobre Cristo es sobre sus milagros, ¿no? Y eso lo podemos ver en Isaías 35, en el capítulo 35, versículos 5 y 6. Si alguien lo tiene, lo quiere leer, y si no, lo busco yo, no hay problema. Y otro puede buscar Mateo 9, 29. Leo Isaías 35, 5, 6. Bueno. Dice, se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se despertarán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque aguas brotarán en el desierto y torrentes en el sequedal. ¡Wow! ¡Qué bonito lo que dice!, ¿no? Recuerden que eso estábamos del año 0 que yo les ubicaba 7 saltitos para atrás. Y después del año 0, casi, supongamos, entre 60, 70, ni llegábamos al primer saltito de 100 años, ¿no? Para adelante, cuando esto se estaba cumpliendo, que estaban escribiendo el Nuevo Testamento, digamos, la iglesia primitiva sería, ¿no? Imagínense ustedes
esta profecía tantos años antes, pero esto nosotros podemos ver que realmente se fue cumpliendo en la palabra, y lo podemos ver en los evangelios. Por eso le pedía que podamos leer Mateo 9:29. A ver, ¿alguien lo tiene? Y otro busca Mateo 11:5. Sin miedo, el que tenga lo lee nomás. Entonces le tocó los ojos, diciendo, hágase en ustedes según su fe. Entonces le tocó Los ojos. bien, y le dijo hágase de acuerdo a su fe, pero ¿qué más dice ahí? Un poquito más. Y se les abrieron los ojos, y Jesús les advirtió rigurosamente, miren que nadie lo sepa. O Pero sea, ¿qué ellos, pasó? Se estaba cumpliendo ahí la palabra, la profecía de allá, de tantos años que decía, entonces se abrirán los ojos de los ciegos. Ahí Jesús, en pleno ministerio, desarrollando su ministerio, estaba orando por los enfermos, oró por alguien que no veía y fue sano de sus ojos. Más adelante vamos a ver en Mateo 11:5, a ver si alguien encontró. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. A los pobres es anunciado el evangelio. Amén. Gracias. Ahí podemos ver otra parte de esta profecía que se cumple, ¿no? El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. Y yo voy a leer Mateo 9:2, que dice, y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos dijo al paralítico, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Glorioso Señor, cómo se cumple la palabra, ¿no? Yo pensaba, ¿cuál sería el propósito que tendría esta clase de ir haciendo esta comparación de lo que Dios nos habló tantos años antes y poder comparar con el Nuevo Testamento y poder ver cómo se fueron cumpliendo ambas profecías, o sea, la profecía se fue cumpliendo. Y yo pensaba, ¿cuál sería el propósito de compartir con los hermanos en la clase esto? Poder entender y poder ver primero que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de palabra, que lo que nos ha prometido Dios cumple, y que a veces nosotros estamos tan ocupados y preocupados en nuestra vida diaria que quizás cuando el Espíritu Santo nos habla y trae a nuestro corazón, ya sea por la intimidad que tenemos en ese tiempo de búsqueda o por algún siervo, una palabra que nos habla de algo de nuestra familia o de nuestra vida hacia un futuro, nos cuesta creer. Pero nosotros, tomándonos un tiempo para reflexionar sobre esto que estamos viendo ahora, por ejemplo, de la profecía de Isaías y esto que podemos ver que se cumplió, podemos como encender nuevamente esa chispa de la fe en nuestro corazón y decir, si Dios lo dijo, Él lo hará, y mantenernos en esa fe y mantener la llama encendida, de sostenernos, aunque no veamos absolutamente nada, de decir, si Él lo dijo, Él lo hará. Si Él lo dijo, Él lo hará, hasta que en algún momento el de repente del Señor vendrá y las cosas van a cumplirse tal cual Él nos había prometido a cada uno de nosotros, ¿no? Así Amén. que creo que esto que estamos haciendo es justamente, ese es el propósito y el objetivo, poder creer que Dios es un Dios de palabra, que Dios no se olvida y que Dios no es un Dios de tiempo, porque Dios es eterno, y que a veces nosotros queremos por ahí, oramos, nuestras emociones nos traicionan y, ay, pero no me contestó, pido ayuda a mi hermano y al otro hermano y voy a todos los grupos de oración pidiendo ayuda porque yo estoy orando sola y el Señor no me contesta. Pero no es de acuerdo a mi tiempo, es de acuerdo al tiempo del Señor, que justamente el tiempo del Señor no es mi tiempo. Y esto lo podemos ver a través de esto que estamos viendo hoy, ¿no?
que pasaron tantos años que quizás cuántas personas pasaron esperando que esa palabra se cumpliera y no se cumplía, y ahora se cumplió. Entonces, gloriosa palabra que a través de eso nosotros, como siempre les digo, podemos conocer al Señor y podemos enriquecer nuestra fe, ¿no? Seguimos un poquito más. Si hay algo que me quieren preguntar o decir o lo que sea, tienen la total libertad de hacerlo, porque les dije, esto no es hoy una clase de que les traigo algo nuevo, sino que realmente es compartir con ustedes cómo se fue cumpliendo la palabra, que yo creo que cada vez que nosotros leemos la Biblia, por ahí nos vamos dando cuenta, ¿no? El mensaje, ¿cuál era el mensaje de Cristo? Es otra de las características que podemos ver en las profecías de Isaías. El mensaje de Cristo lo podemos ver en cuál era el propósito de ese mensaje, o para qué, ¿no? El mensaje de Cristo. Lo podemos ver en Isaías 61, 1 y 2, que es mi versículo favorito. A ver, ¿quién lo quiere leer? Sí. Leo. Vamos. El Espíritu del Señor Dios está sobre mí porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran. Amén. Es maravilloso el texto ese. Y la verdad que ese es claro el propósito por el cual el Espíritu, o sea, el Padre envió a su Hijo para que justamente lleve la palabra, las buenas nuevas de salvación, para que pueda llevar libertad, para que pueda abrir las cárceles, para que pueda sacar a las personas de la cautividad, de la opresión. Y esto podemos ver que se cumple en Lucas 4, 16 al 21. A ver, Mateo, Marcos, Lucas, acá. Lucas 16, 4, 16. Leo. Sí, a ver. Ya sé lo que haré para que cuando se me destituya de la administración, algunos me reciban en sus casas. No. Lucas 4, 16 en adelante. Jesús llegó a Nazaret, donde había sido criado, y según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Siga. Le dieron el libro del profeta Isaías y abrieron el libro. Halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y el 21 dice, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. O sea que él estaba, esto, lo que nosotros habíamos leído es en Isaías 61, era, bueno, podíamos ver cuál era el propósito, el motivo para el cual el hijo, el padre había enviado al hijo, y aquí en Lucas podemos ver el cumplimiento, que el hijo mismo
leyendo esa parte de la profecía y diciendo, hoy se cumple esta profecía delante de ustedes, como diciendo, aquí estoy yo, el enviado del Padre, cumpliendo delante de ustedes esta palabra, ¿no? Esta profecía. Y dice que la gente que estaba ahí se decía, pero ¿cómo este no es el hijo de José? Dirían, el hijo del carpintero, ¿no es el del barrio acá, el de la vuelta? ¿Qué estará diciendo? O sea, ellos no alcanzaban a entender, no tenían esa revelación necesaria para poder entender que justamente era él, que era él de quien hablaba esa profecía, por lo tanto él decía, hoy se está cumpliendo esa profecía delante de ustedes, ¿no? Bueno, y avanzando un poquito más adelante podemos ver algo que realmente también es bastante impactante, que es sobrenatural todo lo que podemos leer, que es, vamos a leer Isaías 56, a ver, porque acá podemos ver cómo el profeta advierte sobre el sufrimiento, sobre la crucifixión, sobre todas las cosas que después pasaron, que pasó Cristo, ¿no? Que podríamos decir que es la humillación, después cómo le pegaron, lo maltrataron, la vergüenza, el sufrimiento, la muerte propiciatoria y después, por supuesto, ¿no? La resurrección, la ascensión. Todas esas cosas nosotros lo podemos ver acá en Isaías. Vamos a leer Isaías 56. A ver cómo estoy con el tiempo. Ay, Dios mío, qué poquito que me queda. Lo leo yo porque así es más rapidito, queda poco tiempo. Isaías 56. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos, dice, ¿no? Isaías 50. Y después a eso dice, no escondí mi rostro de injurias y de disputos. En Juan 18, 22 podemos ver que dice, cuando dijo esto, uno de los guardias que estaba cerca dio una bofetada a Jesús diciendo, ¿así respondes al sacerdote? O sea, él allá estaba viendo lo que a Jesús le pasaría en el momento de su ministerio, ¿no? Dice, entonces le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos y otros lo abofeteaban y le decían, adivina Cristo, ¿quién es el que te ha golpeado? Y en Mateo 27, 30 al 31 dice, le escupían y tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. Yo lo que sí quiero leer es Isaías 52, 14, Isaías 53 del 1 al 10. Nos vamos a tomar un tiempito para leer eso, a ver. Isaías 52, 14 y Isaías 53. Gloria, si vos podés buscar Isaías 53 del 1 al 10, por fin. Sí, ya lo tengo. Bien. ¿Isaías 52? Bien. ¿De cuál? ¿Del 13? 52, 14. Bien. De la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío, así fue desfigurada su apariencia más de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Gracias, Darío. Adelante, Gloria. Del 1 al 10 dice, ¿quién ha creído a nuestro mensaje y a quién se le ha revelado el poder del Señor? Creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna. Su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable. Despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades.
Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Todos andábamos perdidos como ovejas, cada uno seguía su propio camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante su trasquilador, y ni siquiera abrió su boca. Después de apedrearlo y juzgarlo, le dieron muerte. Nadie se preocupó, su descendencia fue arrancado de la tierra de los vivientes. Perdón, nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión de mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo engaño en su boca. Pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir. Y como él ofreció su vida en expiación, verá su descendencia y prolongará sus días y llevará a cabo la voluntad del Señor. Amén, gracias. Ahí realmente describe a Cristo como en su apariencia terrenal, ¿no? A Cristo hombre en su apariencia terrenal. Dice, no era vistoso, no era llamativo, estaba sufriendo. Entonces, por eso es que nosotros también podemos por ahí entender que los judíos, cuando él vino, no lo aceptaban como el Mesías, como el enviado, porque ellos esperaban un Salvador, pero un Salvador desde otro lado, digamos, alguien más llamativo, alguien que viniera con mayor autoridad, que se mostrara con mayor, quizás desde una línea real, en alguna casa, no el hijo del carpintero, sino quizás por ahí en una familia más reconocida. Entonces, como que no cuadraba en la idea de lo que ellos tenían, a quien esperaban como Mesías. Ese fue quizás uno de los motivos por el cual los judíos no lo recibían y no podían entender, ¿no? Pensemos con la mentalidad humana nuestra de hoy, si viene alguien que tiene poca imagen física y dicen va a ser el gobernador o va a ser el presidente, hasta nosotros también nos va a costar creer que va a ser, porque en realidad uno ve con la imagen o con los ojos humanos, ¿no? Entonces por ahí a ellos les costaba entender eso. Y encima cuando podemos leer la palabra, cuando él entra en la entrada triunfal a Jerusalén, que es en Marcos 11, no lo vamos a leer porque ya es muy avanzado el tiempo, él entra en un pollino y encima ese pollino, que era un animalito humilde, y encima era prestado, ni siquiera era de él, era alguien que fue y le dijo, vayan ustedes dos y pídanle a este señor prestado y díganle que yo lo necesito y después se lo voy a devolver. Entonces, el caballo en esa época se reflejaba realeza, guerrero, fuerza, vigor, y un pollino era como un burro, algo que no se usaba mucho, digamos, en esos ámbitos, ¿no? Pero podemos ver que él vino humilde, como leíamos acá en esta parte, sin atractivo, sin belleza, sufrió, fue golpeado, fue maltratado, pero él va a ser exaltado, como dice la palabra, y puesto en alto, y se fue a estar con el Padre, y va a volver de una manera distinta, va a volver en un caballo blanco, como dice Apocalipsis, y ahí sí va a venir a gobernar, y ahí sí va a venir a reinar, y ya no va a venir en un pollino, ni va a venir de una manera humilde, sino que va a venir como rey, y a juzgar a la tierra, ¿no? Y esto lo podemos leer en Apocalipsis 19:11, que yo lo voy a buscar rapidito, que dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Ahí podemos ver el cumplimiento, no se cumplió todavía, pero
sabemos que si todo lo otro se cumplió, esto esperemos con fe, sabiendo que también se va a cumplir la segunda venida que va a venir a buscarnos, ¿no? Y para terminar, yo quería compartir con ustedes dos versículos de Isaías que a mí me gustan mucho. Uno es Isaías 32, que me lo sé de memoria, pero se lo voy a compartir por las dudas me equivoque, que dice, el 32, 1 y 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento y como refugio contra el turbión, como arroyos de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. No se ofuscarán entonces los ojos de los que ven, y los oídos de los oyentes oirán atentos. Les regalo este versículo para que lo señalen y para que si no lo impriman y lo pongan en la heladera, porque a mí cada día eso me enciende la fe, ¿no? Saber que tenemos ese varón que es nuestro escondedero, que es nuestro refugio. Dice, nuestra sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Yo cuando leo ese texto me imagino un sequedal, un desierto y una piedra grande, alta en el medio de esa sequedal, y encontrar esa sombra de esa piedra en medio de ese calor inaguantable. Ese es el significado que yo le doy, ¿no? Y me produce mucha paz pensar en eso. Por eso se los quería regalar. Y otro de los versículos que quería compartir con ustedes es Isaías 11, 1 y 2, cuando dice que el Espíritu de Jehová, Isaías 11, 1 y 2, que dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová, no juzgará ningún según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Yo quiero quedarme con esto, ¿no? Que creo que en este tiempo deberíamos pedirle al Señor realmente el espíritu de Jehová sobre nosotros, que sea espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y espíritu de temor a Jehová, porque creo que como hijos de Dios y como enviados a llevar buenas nuevas de salvación al mundo entero que está sufriendo y está tan angustiado, creo que para cada una de las situaciones, entiendo que el que tuvo los 7 espíritus de Jehová sobre su vida es Cristo. Nosotros no vamos a ser poseedores de esos 7 espíritus, porque si no seríamos perfectos, creo yo. Mi fe no alcanza para creer que voy a tener los 7 espíritus sobre mí, ojalá fuera posible, pero sí pedirle al Señor que de acuerdo a la situación que Él me ponga y yo tenga que atravesar, cada uno de esos espíritus pueda manifestarse en mí para poder llevar esa palabra sabia de salvación, de sanidad, de restauración al medio en el que estemos, ¿no? Así que bueno, con esto quiero terminar, los bendigo y no sé, Pablo, si querés cerrar con una oración, ¿puede ser?